Hola, gente querida, espero que estén muy bien. Marcia Gómez por aquí. Este es el episodio 40 del podcast que ahora está siendo grabado y también grabado de manera simultánea, tanto para Spotify como para mi canal de YouTube. En Spotify el podcast se llama Reconexión Mujer, Autoamor y Autoliderazgo y mi canal de YouTube es Marwa Chile. El episodio de hoy se trata de... El título es sí podemos tener una vida que amemos, pero vivirla de una manera que odiemos. O sí podemos tener un trabajo que amemos, pero hacerlo de tal manera que nos drene y que nos cargue y que empecemos a, de hecho, resentir, ¿sí? O sea, tener cosas que amemos, ya sea en el trabajo, en la vida, en nuestras relaciones, pero la forma que lo estamos viviendo, el día a día, cómo lo estamos manejando, etcétera, ¿cierto? Está resultando ser un peso, una carga y no se siente bien a nivel físico, mental, emocional, energético o espiritual. Esto se puede llevar a cualquier ámbito de nuestra vida, ¿cierto? Tener algo que amemos, pero que no lo estemos llevando de una manera que amemos, sino que muchas veces todo lo contrario. Va a ser especialmente pensado en mis colegas profesoras de danza o personas que, sí, colegas profesoras de danza, pero si tú no eres profesora de danza, igual puedes tomar la moraleja de esto, ¿sí? ¿Sí? Que voy a hablar. Pero voy a llevar específicamente a la danza. Repito, si no te dedicas a la danza, si no eres bailarina, etcétera, te invito a que igual lo escuches porque aquí hay enseñanzas que aplican a nuestro ser mujer también, ¿sí? Y puede aplicar a tu propio trabajo, perdón, o si eres emprendedora, cualquier tipo de actividad en realidad, ¿verdad? Nuestra nuestra reacción o nuestro pensamiento quizás sería cambiarnos de trabajo, dejar de trabajar lo que estamos haciendo, cambiarnos de relación, cambiarnos de lo que sea, ¿cierto? O sea, cambiar aquello que nos está drenando, que ya no nos sentimos motivadas y no sé qué. Pero quizás en realidad no es la respuesta cambiar de ya no hacer más clases de danza, ya no estar con esta persona, ya no estar en este trabajo, ya no estar en cierto lo que sea, sino que a lo mejor lo que hay que cambiar es el paradigma de cómo estamos viviendo aquello que tiene elementos que amamos, ¿cierto? En mi carrera como bailarina, que es muy larga, mi carrera en la danza, yo he tenido esta crisis no sé cuántas veces, pero hartas. Pero sí, sobre todo me acuerdo de dos momentos fuertes. Fuertes de decir ya no más. No sé cómo, pero no más. Y sentir el quiebre emocional y sentir el dolor en mi corazón, sentir el rompimiento, la rotura del corazón al pensar en que tengo que tomar esa decisión. Y gracias al universo, gracias a la vida, también gracias a mi Dharma, yo creo, no tomé esa decisión, pero sí me acuerdo de haber sentido agotamiento extremo, de haber sentido no tener ganas de ir, no tener ganas de estar con las personas, no verle el sentido a la danza y ahora que lo miro para atrás me doy cuenta que no tiene que ver, no tenía que ver con la danza, ni siquiera al final tiene que ver con las personas, porque cuando una ya es adulta, una se da cuenta que hay muchas cosas que una tiene la responsabilidad de la calidad de la comunicación, la responsabilidad de las expectativas, de poner o de tratar de cumplir expectativas. Una tiene la responsabilidad de que muchas veces una dice que sí, o una se integra en dinámicas y que la única razón que una se integra en esas dinámicas es porque una no tiene suficiente confianza en una misma, o por el deber ser, o por un montón de cosas que voy a nombrar ahora. Es una la que es responsable cuando una ya es adulta y una madura, es una responsable de comunicar parámetros, comunicar límites, tener conversaciones, de tener ciertas dinámicas, lo que sea, ¿cierto? Entonces, una vez se puede decir como no, es que estas personas, es que el medio, es que la gente, ya, pero ojo, porque ahí una también tiene harta responsabilidad, ¿sí? Una es una también tiene responsabilidad. Cuando digo responsabilidad no digo culpa, sino que la palabra responsabilidad en el sentido de el gran poder que tenemos
¿sí? Una tiene harta influencia en eso. Entonces, muchas veces no se trata de cambiar de gente, porque adivina qué, ya no quiero bailar danza, entonces ahora voy a pintar y voy a meterme en el medio de la pintura en Chile. Ah, adivina con lo que te vas a encontrar con personas. Y cuando nos encontramos con personas, nos encontramos con dinámicas desafiantes. No, ya no, y ahora me voy a dedicar a entrenar perros. Ah, ya. ¿Adivina qué? Adivina lo que te vas a encontrar en el medio de la gente que entrena perros. O sea, donde sea que entres, va a haber egos, va a haber personas inseguras, va a haber personas malintencionadas, va a haber gente que es bacán, buena onda, creativa, espectacular. Es lo mismo, ¿sí? Ok, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto ahora? ¿Por qué estoy hablando de justamente este tema? Porque estoy abriendo la promoción oficial de mi profesorado 2025 para pedagogas en danza del vientre. Este profesorado sobre todo está dirigido a personas que ya enseñan danza del vientre y que lleven años en la danza del vientre, que tengan experiencia como profesora, así como bailarina, y que quieren profundizar, pero aman la danza del vientre y que quieren profundizar en los conceptos, ¿cierto? Entonces, seguramente cuando hablemos de este tema que vamos a hablar ahora, seguramente se van a sentir identificadas con muchas cosas, ¿sí? Eh, una puede tener un trabajo que ame, enseñar danza del vientre y empezar a hacerlo de tal manera que te cargue. Empezar a hacerlo de tal manera que una sienta resentimiento hacia la danza, hacia las personas, hacia las o los alumnos, hacia una misma. Una puede tener un trabajo que ame y hacerlo de tal manera que drene tus recursos de energía vital. Una puede tener este trabajo que ama, ¿cierto? Y hacerlo de una manera que no se sienta auténtica, hacerlo de una manera en que una vaya perdiendo la motivación, la creatividad, la pasión, la inspiración. Es posible, ¿sí? Y lo mismo, como dije, se aplica a otras cosas. Es posible que una esté en un estilo de vida con una persona, con elementos que una ame, pero que una esté viviendo esa relación o ese estilo de vida de tal forma que una resiente, de tal forma que te drene, ¿cierto? Entonces, sobre todo a mí, en los momentos en que he tenido esta crisis, me estoy cambiando de posición. En los momentos en que he tenido estas crisis, ¿cierto? Yo me he sentido exhausta, he sentido que no tiene sentido lo que estoy haciendo, que no tiene sentido lo que estoy enseñando, que hoy, ¿qué importa esto? ¿Cierto? Me he sentido sola, me he sentido sola en el mundo de la danza, con excepción de pocas personas. Me he sentido incomprendida, me he sentido injustamente criticada, pero sobre todo me he sentido como que tengo un peso muy grande sobre mis hombros y que no tengo espacio para reconectarme conmigo misma, no tengo espacio para reconectar con esa llama que significa para mí la danza del vientre. Y la vida va pasando rápido, van pasando los años y van pasando los meses y de repente hay que hacer la gala de fin de año y hay que hacer no sé qué y de nuevo y una dice ya ahora sí el próximo año y una de nuevo se encuentra en esta máquina, ¿cierto? Y eso va haciendo que estos síntomas emocionales, mentales, físicos se vayan incrementando. Eso es lo único que nos hace que se vaya incrementando. Bueno, entonces primero revisemos por qué. Yo aquí anoté cinco razones que son principalmente inconscientes y que están arraigadas en el día a día, ¿cierto? Y que son las razones por las que una crea estas dinámicas de transformar algo que una ama a algo que una termina odiando. A lo mejor odiar, obviamente es una palabra fuerte, pero tú sabes a lo que me refiero, que terminamos resintiéndolo y cuestionándolos. Y de verdad que pensamos que la solución es salir de ahí e ir a buscar otra cosa. Pero adivina qué, va a ir a buscar otra cosa, va a pasar el tiempo y si nuestros paradigmas internos siguen igual, entonces tú vas a repetir
las mismas dinámicas en esa otra cosa que saliste, esa otra pareja, ese otro trabajo, ese otro emprendimiento, esa otra pasión, ese otro arte, ese otro hobby, donde sea que te vayas. Si tienes paradigmas internos, que los voy a nombrar ahora, vas a repetir las dinámicas, las vas a perpetuar. Ok, vamos con la primera parte de un paradigma interno que nos hace resentir aquello que amamos. Primero, anoté aquí el deber ser. Y el deber ser, sobre todo, viene de la esfera intergeneracional. Permiso de tomar agua. Sobre todo viene de lo intergeneracional. El deber ser que nos inculcan nuestros cuidadores principales, ¿cierto? Madre, padre, abuelas, tíos, tías, tíos, ¿verdad? Hermanos mayores, hermanas mayores. Eh, y que luego la sociedad La sociedad es como un martillo que en el fondo termina de clavar ese clavo, ¿cierto? La sociedad ya sea que te lo multiplique o que te lo reafirma. Pero sobre todo viene de nuestros patrones, de las herencias, de los paradigmas intergeneracionales. Esto muchas veces tiene que ver con ser exitosa, tener que ser exitosa. Muchas veces tiene que ser con sentir una especie de vergüenza o una necesidad de validación por ser artista o por querer hacer algo artístico como es la danza del vientre. Entonces una dice, ya tengo que validarme, tengo que sacar esto adelante, tengo que ser buena, tengo que ser la mejor. Ese mandato, por ejemplo, familiar de que si lo vas a hacer, tienes que ser la mejor. Si lo vas a hacer, tiene que ser perfecto, ¿cierto? El deber ser tiene que ver con todas esas herencias, ser exitosa, ganar plata, ser reconocida, hacerlo bien, el perfeccionismo, y el perfeccionismo lleva al control, el control y el perfeccionismo llevan sí o sí a la ansiedad, entonces una integra patrones ansiosos, ¿cierto? Pero también en el deber ser, que esto lo vamos a ver un poquito después, cuando hablemos de otro elemento de este paradigma, también tiene que ver con muchas veces en nuestras familias nos inculcaron heridas de hermandad. Entonces, no confiamos realmente en nuestras alumnas, nuestros alumnos, no confiamos realmente en nuestras colegas, no confiamos realmente en nuestros maestros. Muchas veces no nos enseñaron los verdaderos fundamentos, y esto es muy raro a todo esto, que te enseñen cuáles son los verdaderos y sólidos fundamentos de una autoestima sana. Entonces, una muchas veces proyecta temas de nuestra propia autoestima recibidas a través del árbol, ¿cierto? En las personas a las cuales le enseñamos, en nuestras alumnas, en nuestras colegas, etcétera, ¿cierto? Hay un montón de patrones que tienen que ver con el deber ser. En mi caso, a mí me pasó que yo sentía que estaba, o sea, cuando yo empecé en la danza fue como algo súper como rebelde, entre comillas, ¿no? Ese no era el camino que sobre todo por parte de mi familia paterna, no era el camino deseado. Estoy siendo súper amable con esta situación. Entonces yo como que sentía que tenía que demostrar que lo iba a hacer y lo iba a hacer bien. em, y validarme, entonces validarme físicamente a través de la danza, validarme monetariamente, validarme en la cantidad del volumen de alumnas, validarme intelectualmente, ¿cierto? Entonces me fui dando cuenta de esto con el tiempo, porque por otra parte estaba esa validación que yo estaba buscando, sobre todo con mi papá, pero por otra parte yo tenía una pasión desbordada y obsesiva por la danza del vientre, entonces se alimentaba muy bien. Aquí esta pasión así, que yo lo veo como el lado luminoso de mi amor por la danza del vientre, estaba en un lado, ¿cierto? Y en el otro lado estaba estas ganas de validar, de ser reconocida, de decir, oh, lo hice bien, ¿cierto? Lo hice bien y esto lo hice con mis propios esfuerzos, con mis propias manos, no hay ningún título universitario de bailarina ni profesora de danza del vientre, como lo hice, ¿cierto? Entonces se alimentaban. Mi pasión se alimentaba de esta necesidad de validación y mi necesidad de validación encontraba un combustible espectacular en la pasión.
Entonces a veces era súper luminoso. Era como que yo me quería devorar todos los libros, me quería devorar todos los talleres, me quería devorar todas las coreografías, me quería devorar todos los ritmos, las clases, tomaba clases particulares, y era un hambre así, era un saco sin fondo, pero también tenía este otro lugar, que ahí también hay un combustible interno, y esta como validación y este deber ser, ¿se entiende? Entonces, tiene un lado luminoso y un lado sombrío. Y entre medio ahí metámosle el ego, metámosle la vanidad, metámosle la construcción de una marca personal, que en este caso las personas que somos bailarinas, que somos profesoras, vamos creando una marca personal que se llama, ¿cierto? La marca personal en mi caso es Marwa. Y tengo la marca, ustedes tenemos como ejemplo las marcas personales de todas mis colegas y las referentes que teníamos por sobre nosotras, ¿cierto? Entonces, wow, es un tremendo viaje subconsciente, mental, emocional, físico, ¿cierto? Que está en juego. Entonces, el deber ser, ¿cómo se ve para ti ese deber ser? ¿Cómo se ve para ti? De verdad te invito a hacer una lista, así como ya. Yo vengo con el deber ser de que tiene que ser súper bueno, de que tiene que ser perfecto, de que tiene que ser exitoso, de que tiene que darme plata, de que tiene que igualar el sueldo que yo tendría si es que me dedicara a esta otra carrera, si es que tiene que no sé qué, porque, o sea, lo que sea, ¿cierto? Todos los deber ser es inmenso. Entonces uno empieza a generar dinámicas de trabajo, horas de trabajo, formas de trabajo que le hagan, que sean consecuentes con ese paradigma interno del deber ser y no necesariamente consecuentes con lo que una realmente anhela, con lo que una realmente anhela. Bueno, y esa es la otra cuestión. ¿Tú sabes lo que tú realmente anhelas de la danza del vientre? ¿Lo has visualizado alguna vez? Pero darte ese tiempo profundo. Y si estás viendo, estás escuchando este podcast y no te dedicas a danza al vientre, pero tienes otra pasión, tienes otro elemento que te sientes identificada, entonces tú sabes lo que anhelas, sabes lo que deseas en este momento de tu vida, porque a todo esto una va cambiando. O sea, una va cambiando, ¿cierto? Va cambiando la energía, van cambiando las prioridades, todo va cambiando, todo va cambiando y una va cambiando en el camino, ¿cierto? Entonces, esta revisión de paradigma, una la debiera hacer bastante seguido, sobre todo ahora, en este momento de la humanidad, en donde estamos teniendo las reencarnaciones ahora aquí en vida. Estamos teniendo reencarnaciones en la misma línea de tiempo. No sé si es loco lo que estoy diciendo, pero ya la cuestión ya no es de una vida a otra. Estamos teniendo las reencarnaciones aquí. Si yo pienso en quién soy yo hace 2 años, no tengo idea. O sea, es otra persona, ya reencarné, ¿se entiende? Y seguro que a ti te pasa lo mismo. Es ahora se está produciendo toda esta transformación interna, entonces por lo menos dedicarse una vez al año a revisar este paradigma en este momento sería como lo ideal, ¿cierto? Revisa cuál es tu deber ser y ese deber ser que se ha transformado en qué dinámicas en tu trabajo, en tu relación, en tu emprendimiento, etcétera, ¿cierto? Luego, el siguiente elemento que anoté de estos paradigmas es la competitividad. La competitividad es buena en el sentido de que sí existe una competencia sana y la competencia sana, la competencia más sana que hay es el que cada una de las personas sea lo más auténtica posible y entonces le ofrezca al medio, ya sea artístico, al medio de la danza, le ofrezca un buqué, un jardín, un huerto con mucha diversidad. Porque una profesora, un profesor nunca va a poder proveer de todas las necesidades que tiene un artista o que tiene una persona. Nunca. Es imposible. Entonces, por eso tenemos distintos enfoques pedagógicos: terapéutico, recreativo, formativo. Hay personas que tienen esos tres, pero tienen una mezcla, ¿cierto? 20%, voy a poner porcentaje, para puro que tengamos la conversación, ¿cierto? Para que se entienda. Yo soy 20% terapéutica, 20% recreativa y 60% formativa. Pero hay otras personas que nunca nadie va a tener tu mismo porcentaje.
Nunca nadie va a tener tu misma mezcla. Incluso aunque hay dinámicas que son comunes, ¿cierto? Que una puede hacer como ejercicios parecidos, ya sea con música, con danza, con coreografía, con expresión personal, lo que sea. Nadie lo va a hacer igual que tú. Entonces, para mí, la competitividad más sana es aquella que dice, mira, yo estoy avanzando con mi propuesta personal y voy puliendo mi propuesta, puliendo, madurando, madurando, cambiando, transformando, evolucionando mi propuesta, pero esta soy yo, esta es mi esencia, ¿cierto? Para mí esa es la competitividad más sana, la que me muestra un huerto, un jardín de posibilidades, porque nosotras no podemos hacerlo todo, ¿cierto? Entonces, tal profesora es seca en ese estilo, tal profesora te puede enseñar este tipo de danza, esta profesora me encanta su interpretación, esta otra es seca con los elementos. Sí, ella también podía hacer elementos, ella también interpreta, ella también tiene ese estilo, pero siempre hay una esencia que resalta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la competitividad simplemente se refiere a que vamos todas en un camino, a que vamos todas en un camino avanzando, teniendo nuestros propios procesos y compartiéndola con la gente que desea vivir también esos procesos, ¿cierto? O estamos todas conviviendo en este jardín que tiene diversidad de flores, plantas y frutos y criaturas, ¿cierto? Entonces, bacán, ¿sí? Y por supuesto también tenemos la competencia que es desleal, la competencia que es no sana, la competencia que es tóxica, y bueno, y ese es otro video, ¿cierto? Pero todos sabemos de qué se trata ese tipo de competencia. Ahora, cuando una no se ha planteado lo que significa competitividad y competitividad sana, entonces una empieza a crear escenarios que no necesariamente son auténticos, ¿cierto? Una empieza, por ejemplo, a creerse que una es un personaje cuando en realidad una no es un personaje, no es ese personaje. O una empieza a actuar de tal manera porque una asume que todo el mundo está compitiendo conmigo. Entonces creo dinámicas que me muestran eso. La competitividad también tiene que ver con herencias intergeneracionales. Puede que hayamos tenido una mamá, un papá que nos haya dicho, cuidado con esas niñas siempre te van a dar, cuidado porque te van a tratar de quitar el puesto, porque te van a, y nos pueden haber heredado inseguridades que proyectamos en nuestras colegas o que proyectamos en nuestras alumnas. No entregues todo, no enseñes todo, porque después, no sé qué, las personas se van a aprovechar de ti. Y a lo mejor sí es verdad, hay gente que se aprovecha, pero la verdad es que no es la mayoría, ¿cierto? Pero a lo mejor eso también es intergeneracional. Entonces, estamos subconscientemente compitiendo con todo el mundo y viendo en todo el mundo, proyectando en todo el mundo un elemento de competencia, ¿cierto? Y no necesariamente eso es verdad. Entonces, ¿qué significa para ti competitividad? ¿Qué significa para ti? Ojo que podemos cambiar esta palabra. ¿Qué significa para ti la convivencia con otras personas que eligieron seguir el mismo camino que tú? O que tú elegiste seguir el mismo camino de ellas. ¿Qué significa para ti? ¿Cierto? Y yo te digo, sí, pero ahora, que cuando una se predispone y una intencionalmente trabaja en el paradigma de la convivencia sana y de la competencia, entre comillas, sana, te cambia la vida. Y una de verdad, porque las alianzas, los lazos, las conversaciones profundas que uno puede tener con las colegas es una cosa que es invaluable, es hermoso, de hecho. A mí me encanta el hecho de que, por lo menos de mi parte, yo siento que me llevo bien con muchas colegas, ¿cierto? Y por supuesto que he tenido situaciones dolorosas, pero tener las alianzas y poder conversar de colega a colega es invaluable, es una de las cosas más lindas que nos puede pasar. Bueno, la competitividad sana, por ejemplo, si estamos todos bailando en un mismo lugar, ¿cierto? Estamos todos bailando en una muestra. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy desde un lugar de competencia tóxica? Voy a jajaja, abrazar, dar besitos, no sé qué, pero voy a hacer todo lo posible para, ¿cómo se dice? Perdón, se me olvidó la palabra, bueno, como para hacerle sombra al resto de mis colegas. Pero voy a bailar de tal manera que las quiera como superar desde un lugar
competitivo, ¿cierto? Entonces ahí, a lo mejor de afuera, lo que se ve de afuera es que, resulta, oh, wow, la mansa danza. Pero lo que queda en nuestro corazón es que nunca nos pudimos conectar con con esa esencia de amor, con esa llama de, que tiene la danza en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces multiplica eso por el tiempo, multiplica eso, esa desconexión con tu llama esencial que está en tu corazón. Multiplícala de una presentación a otra, de una presentación a otra, de una presentación a otra. Va a llegar un momento en que vas a sentir la desconexión total y no vas a saber quién eres. ¿Por qué? Porque las protagonistas reales de tu danza, si tú estás en el paradigma de la competitividad, son las otras personas, son tus colegas, no eres tú. Porque es a ellas las que estás tratando como de derribar, ¿se entiende? Entonces, vivir así es agotador. No es significativo, no te alimenta el corazón a la larga. ¿Por qué? Porque te desconecta de tu corazón. ¿Se entiende? Luego, el tercer elemento de este paradigma es la comparación. Y la comparación, dejemos de lado, porque ya hablamos de la competitividad, sino que de repetir las cosas como nosotras las recibimos. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que enseña de tal manera porque su profesora enseñó de tal manera. Hay muchas personas que tienen dinámicas con sus alumnos y alumnos porque la profesor tenía esas dinámicas con alumnos y alumnos, ¿se entiende? Y hay muchas personas que integran el mismo modelo de trabajo y modelo de negocio que aprendieron y no lo cuestionan. Entonces, aquí hay una comparación de, si ella lo hace así, o si mi profesora lo hace así, o si las personas que son referentes lo hacen así, entonces yo también. Y no lo cuestionan. Entonces empiezan a copiar, por compararse, ¿cierto? Empiezan a copiar un modelo que no necesariamente me llena a mí mi corazón, no me da bienestar a mí, ¿cierto? O la comparación de, chuta, todas ellas lo hacen de esta manera y entonces yo también quiero eso, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer como ellas, ¿cierto? Y a veces la comparación es lo que más nos aleja de nuestra esencia. A veces una hace lo que como bailarina una piensa, ¿cierto? Que tiene que hacer porque las otras personas, o la comparación nos hace adoptar expectativas que las personas tienen sobre las demás, pero no necesariamente sobre una. Y al final de lo que estoy hablando es de autenticidad, ¿cierto? Sí, estoy hablando de autenticidad, que es lo que he estado hablando en los últimos podcasts. Estoy hablando de autenticidad. Luego, el otro elemento, y este elemento es, pero inmensamente importante, es la industrialización internalizada. La industrialización internalizada, o sea, decir, ¿qué quiere decir eso? Pensar en la productividad como si fuéramos máquinas. Pensar que podemos ser productivas como son productivas las máquinas que hacen manufacturación, no manufacturación, que fabrican en masa, ¿cierto? En línea, como la revolución industrial en el fondo es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que decimos, ya, sí, vamos a hacer esta clase y después otra clase y alguien quiere clases particulares, ok, vamos a hacer esta clase particular y después vamos a hacer, voy a hacer, esto lo hice yo conmigo misma, pero por años. Que estudiaba en la mañana, después practicaba y después ponía una clase y había gente que me decía, pero ahora a la hora de almuerzo no haces clase. Y yo, ok, una clase a la hora de almuerzo, porque obvio que puedo almorzar en 10 minutos, porque necesito esta clase, porque aparte que hay gente que quiere esta clase, ¿cómo le voy a decir que no a la gente que quiere esta clase, ¿cierto? Entonces sí, voy a tener este horario y es el horario de un robot, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, esto es algo que acabo de escucharle a un artista, a un pintor, a Guillermo Lorca en la tele, que lo estaban entrevistando, decía, uno al principio tiene un montón de capacidad de sacrificio. Capacidad de sacrificio, me encantó como lo dijo, claro, la capacidad de sacrificio, o sea, una puede sacrificar porque una tiene energía, una tiene como una pasión, una tiene como una obsesión, una tiene también todas estas cosas que había hablado antes, estos patrones de deber ser y de validación y de darle, ¿cierto? Y ya al principio como que funciona, pero eso no es sustentable. Por hartos años no es sustentable. Si uno después va descubriendo que una es una persona, por ejemplo, como yo, por ejemplo, que una tiene
una alta sensibilidad o que una tiene déficit atencional o que una no es tan extrovertida, sino que una también tiene harto porcentaje de introvertida o qué sé yo, como tantas cosas que uno va descubriendo sobre una misma. Entonces, y ya esa capacidad de sacrificio cambia, pero cambia muchísimo. Y eso también pasa en las relaciones. Al principio una tiene una alta capacidad de tolerancia, una tiene una alta capacidad de como decir, ya no importa, no sé qué, pero llega un momento que ya no es sustentable, que ya no es sustentable esto. Entonces, esto pasa, esta industrialización lo que hace es que nos dice, tú no tienes emociones, tú no tienes necesidades, tú no te puedes enfermar, tú no, siempre vas a ser la misma, como un robot, como una maquinita de la industria que hace así, ¿cierto? Hace así, pum, 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 ¿verdad? No. Vas a ser siempre la misma. Vas a sentirte igual todas esas horas de clase, todos los días, todo el año. Y eso es una fucking mentira, ¿cierto? No es así, eso no es así y nunca será así. Y cuando una va madurando y una va teniendo cambios, y ¿para qué hablar de las profesoras de danza que van teniendo hijos, que tienen otras cosas, ¿cierto? Otras dinámicas. O sea, me acuerdo que una vez una profe, ella es una conocida profesora, conocida bailarina, no en Santiago, ella una vez me dijo como, hoy Marwa, leí tu biografía y me sentí como que yo no había hecho nada, no sé qué. Y yo le digo, perdón, tú tienes 4 hijos. O sea, basta, o sea, esta conversación se acabó ahora. Ni siquiera, no, por favor, ni siquiera pienses en esa comparación porque no y no, ¿cierto? O sea, como, basta, o sea, 4 hijos, yo ni siquiera me puedo imaginar lo que es. O sea, mi gato me exaspera de repente, ¿se entiende? Ok, entonces, ¿cómo te has industrializado? ¿Cómo te has tratado como si fueras una máquina? Que al final es una autodeshumanización. ¿Qué falta de espacio te has generado? ¿Qué falta de autocuidado te has generado? ¿Cierto? ¿Qué tantos sacrificios has acumulado? Sacrificios personales, sociales, sacrificios de salud, de tiempo. Porque al final lo que uno sacrifica es su energía vital, su pasión, su motivación, su inspiración, su creatividad, etcétera, ¿cierto? Ok, y el último elemento que también es súper importante es el capitalismo internalizado. ¿Qué quiere decir capitalismo internalizado? El capitalismo, ¿cierto? O sea, lo que más le importa es el capital. El foco está en el capital y la eficiencia y la productividad para conseguir ese capital con el menor gasto de recursos posible, de los recursos de cualquier tipo, ¿cierto? No solamente de plata, sino que también de energía, de tiempo, etc. Entonces, todas las personas tenemos capitalismo internalizado, o sea, de verdad pensamos que el dinero es lo más importante y la sociedad, el sistema social nos refuerza este concepto. Entonces, cuando tenemos capitalismo internalizado, lo que hacemos es que nos industrializamos sí o sí, pero además pensamos que nuestra satisfacción va a venir solamente de este único capital, cuando en realidad el capital dinero no es el único que existe, hay más capitales, hay más riquezas y esas otras riquezas nos traen mucha satisfacción personal y emocional también. Distintos tipos de riqueza, por ejemplo, existe el capital o la riqueza social, que es la capacidad de generar relaciones significativas. Aquí es cuando uno tiene esas alumnas que son de por vida, por ejemplo, ¿cierto? Relaciones con colegas que son de por vida, etcétera. La riqueza social, la riqueza intelectual, cuando a una le gusta estudiar y una tiene tiempo para estudiar, una tiene tiempo para leerse los libros, para realmente escuchar la música que uno quiere escuchar. Está la riqueza de la creatividad o la riqueza artística, que es cuando uno tiene la satisfacción de poder crear, y no solamente crear como de manera industrializada las coreografías para la gala, sino que crear, pero crear con el corazón, crear con el alma, ¿se entiende? Esos son espacios de alta riqueza. Hay un montón de riquezas, hay un montón de riquezas. Está la riqueza artística, las riquezas de patrimonio, que es cuando podemos tener el tiempo y el espacio y la energía para contemplar, por ejemplo, ir a mirar danza, ir a mirar arte, leer, estudiar de nuevo, ¿cierto? Contemplar, la contemplación, todo aquello es riqueza. Está la riqueza de tiempo, está la riqueza del espacio, de tener espacio, está la riqueza de la salud, de tener salud, ¿cierto? Está las riquezas personales, que es ser auténtica, ese es un tipo de riqueza, de tener paz con una misma, de construir autoamor, autoestima, esas son riquezas,
son riquezas, ¿se entiende? Se consideran, entre comillas, capitales, son otros capitales que están fuera del capitalismo internalizado, ¿se entiende? Entonces, todo aquello, cuando realmente tenemos acceso y tenemos conciencia de la creación de todas esas riquezas, nuestros estilos de vida, nuestros estilos de trabajo van cambiando, van mutando a formas más significativas de ejercer nuestro oficio, de ejercer nuestra profesión, ¿cierto? Se va volviendo más significativo y mucho menos industrializado en el fondo. Esto para mí ha sido vital, vital encontrarlo, verlo, mirarlo, decir, wow, sí, en realidad, ¿cierto? A todo esto yo soy personalmente, yo soy una persona, y si tú me conoces puedes corroborar, yo soy una persona que a mí me encanta la técnica, a mí me encanta el rigor artístico, me encanta el estudio, me encanta meterme, me encanta tener estándares elevados, me encanta poder exigir, porque yo doy generosamente, doy mucho a las personas que estudian conmigo, entonces exijo de vuelta, ¿cierto? Me gusta la repetición, me gusta el rigor, me encanta el rigor, de hecho, me encanta el rigor, ¿verdad? Pero, y eso sigue siendo así para mí, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si lo podemos hacer también contemplando todas estas otras riquezas, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo podemos hacer con más tiempo, con más espacio y también con justicia de exigir una remuneración o exigir lo que sea, ¿se entiende? Y ahí las cosas van cambiando, se van volviendo más significativas, se van volviendo mucho más gozosas, más profundas, más claras. Nos trae una paz interior que es distinta a cuando estamos en estos otros lugares, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo cambiamos esto? Cambiamos primero, cambiamos transformando estos paradigmas, pero para eso primero tenemos que mirarlos y mirarlos con detención. Entonces, este podcast 40 es para invitarte, si este material te sientes identificado con este material, es para invitarte a que hagas la reflexión de estos 5 puntos que te di, de qué forma, ¿cierto?, estás con deber ser, de qué forma estás en una competitividad que no te da espacio para ser tú misma, de qué forma te estás comparando y estás como comparándote y siguiéndote otros modelos que no necesariamente son los tuyos, de qué forma has industrializado o tienes una tendencia a industrializar tu oficio, tu arte y también el capitalismo internalizado. Todo esto yo te invito a mirar información sobre capitalismo internalizado. Es brutal, es una conversación muy importante, sobre todo en estos momentos de la humanidad, ¿cierto? Acuérdate que nosotras hacemos arte, ¿verdad? Este es un arte que puede tener intenciones de sanar o de recrear o de formar, pero es un arte igual. Entonces aquí está súper interesante esta conversación y esta reflexión. Eso, después de eso podemos ir transformando nuestros paradigmas, hacerlos más a conciencia y desde ahí, desde esa nueva conciencia, generar lo que se llama un modelo de negocios. Y te invito si estás interesada en el modelo de negocios para profesores de danza, te invito en mi canal de YouTube, hay un video que se llama Profesoras, tengamos un modelo de negocios, algo así se llama, ¿sí? Te invito a verlo en mi canal de YouTube. Espero que te haya servido mucho este episodio de podcast. Si no te dedicas a la danza, espero que te haya servido igual, porque este es material muy interesante, muy bueno para reflexionar y llevarlo como metáfora a cualquier otro aspecto de tu vida. Eso, recuerda que el profesorado entonces está abierto. Empezamos en mayo, el primer domingo de mayo empiezan las clases presenciales, también son online, es un taller híbrido y si tienes cualquier duda, por favor, háblame. Un beso bien grande y gracias por escuchar.